Hola, ¿cómo están? Espero que comiencen muy bien la semanita. Soy Lida acá y les agradezco por escuchar el podcast. Les recuerdo que pueden escucharlo lunes y viernes en todas las plataformas. Ahora también pueden verlo en formato de video en YouTube. Hoy estoy aquí en casa porque cuando iba a grabar ayer y hoy, pues acá en la ciudad de Miami, que es donde vivo, estaba lloviendo muchísimo, así que me van a ver, donde usualmente hacemos las conversaciones. Les recuerdo, a propósito de estas conversaciones, que vayan a escuchar el episodio del viernes que hablamos con la gitana María. Ella nos cuenta sobre su proceso. Hablamos de mediunidad, cartomancia, estuvo súper bueno y además las otras conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, el viernes anterior tuvimos a Bian, mi esposo, una de las personas más importantes en mi vida, y hablamos sobre su proceso personal, creativo. También tuvimos aquí a Julieta Vigueras, con quien antes venía regularmente a podcast. Así que ustedes vayan y revisen todas las conversaciones. La otra fue a Viviana Miraglia, una terapeuta que lleva años en todo esto del autoconocimiento, del trabajo personal. Así que yo les recomiendo que vayan y lo escuchen porque verdaderamente son perlitas lo que van a hallar ahí. Es que, o sea, los viernes les decía que tenemos el encuentro con terapeutas, o sea, estas conversaciones con amigos para que nos hablen sobre su proceso, pero los lunes hablamos sobre la energía astrológica de la semana y cómo podemos integrarla a nuestra vida cotidiana. Tenemos muchos nuevos escuchas, sobre todo en la plataforma de Spotify y YouTube, así que decirles que les agradezco muchísimo estar acá, la escucha, el apoyo, todos los mensajes que me han dejado y decirles desde luego que pueden escuchar los episodios anteriores donde se especifica un poco más de qué va todo esto. Intentamos brindar una visión sobre la astrología más asociada a la psicología, en este caso analítica, porque todos los elementos astrológicos guardan una relación con los elementos de la vida en la Tierra, pero además lo vemos también como una forma de percepción de esta realidad y en cómo nuestra psique registra determinados fenómenos. Así que cada movimiento del cual hablamos aquí podría ser una pauta de comportamiento también, que por un principio de sincronicidad llega a nosotros. Vayan a escuchar los episodios anteriores. Hay muchísimos escuchas también de podcast que tenía anteriormente con mi esposo, la muela. Les agradezco muchísimo también. Intento hacer todo esto acá de una manera muy breve en relación con la complejidad que sé que tiene la astrología y todo lo demás. Yo intento que se logre comprender brevemente, o por lo menos transmitir brevemente, pero sobre todo que ustedes puedan aplicarlo a sus vidas. Esta semana vamos a conversar sobre la entrada el lunes 19 del Sol en Piscis. Digamos que esta semana empieza con esto. Y luego Mercurio entra en Piscis el viernes 23 y el sábado 24. Ocurre la luna llena en Piscis. Esto, junto a toda la trama general, me lleva a decirles que la conciencia de esta semana gira en torno a la pregunta de quién soy. Más que la pregunta es a tener la conciencia de que este camino implica un diálogo con nosotros mismos, ser consciente de nuestros estímulos, de los vínculos, de un orden. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque además Saturno está en Piscis y el Sol y Mercurio pasarán eventualmente también por aquí. Incluso por Neptuno, que está en el grado 26 de Piscis, y el otro regente de Piscis, Júpiter, en Tauro. Yo sé que todo esto es como para volverse loco. Si no tienes conocimiento sobre astrología, pero quédate y los invito a abrir su percepción y encontrarse con todo este conocimiento y a su vez aplicarlo a su vida. Por tanto, todo esto de lo que estamos hablando es traer un ritmo de una manera inteligible, pero compleja en el sentido de que podría implicar una hipersensibilidad. Es como darle forma en la rutina a algo que no la tiene. Fíjense si la energía de estos días tiene una difícil traducción, que a mí me ha costado trabajo traducirle todo esto a ustedes, porque no quiero que solamente lo aprecien solo desde una racionalidad o puedan escucharlo, sino me interesa que comprendan. Primeramente, que para hablarles de estos temas yo miro un mapa, una cartografía, o en este caso varias, las de todos los días de esta siguiente semana, y donde puedo ser capaz, en primer lugar, de sentir o ver a nivel de intuición qué me llega. Y luego me adentro a relacionar los elementos astrológicos y a ver toda la trama de lo que podríamos experimentar estos días, pero decirles que cuesta traducirlo y que no se simplifique o pierda valor. Estamos hablando de elementos simbólicos que involucran al psiquismo, que no es lo que pensamos, sino es todo, una totalidad, psique, que es alma,
que podría incluir las funciones mentales, pero además es ese soplo, esa esencia de vida que en términos más amplios que en esta definición, ¿no? Si pueden buscar la etimología, ya verá de dónde viene psique. Como decía, por ejemplo, Jung, la máquina psicológica que transforma la energía es el símbolo. Aquí hablamos de un lenguaje simbólico como es la astrología. Y eso es lo que intentamos aquí, transformar nuestra percepción, por tanto, nuestra vida a través de la astrología. Decía otro autor que lo simbólico y lo real pueden fundirse en una experiencia total del ser. Y mi consejo esta semana y durante todo este mes de Piscis, en el calendario hebreo es el mes de Adar, se organicen desde un lugar que no quede en la superficie. Por eso les decía de tener presente quién soy. ¿Quién soy? Será la pregunta no solo de esta semana, sino del mes. ¿Y quién diría sino del año? Porque si escuchan los episodios anteriores, venimos de un proceso de transformación, o sea, y estamos inmersos todavía en ello, entrando en un ciclo mayor que nos propone una exploración profunda y por tanto, no una que será de un día para otro, sino aquella que requerirá tiempo, como la misma palabra lo dice, proceso, no transformación inmediata. Entonces, ya sabemos lo que hay, hemos empezado o seguido con nuestro trabajo interno, que no es ajeno al externo, por supuesto. Entonces, ahora, sobre esa misma guía o ritmo, empezamos a entender o a significar esto paulatinamente, o sea, poco a poco. Una luna llena en Virgo, en general, nos ayuda a entender los cambios que debemos hacer. Se iluminan situaciones, se cierra un ciclo que empezó con la luna nueva en Virgo el 14 de septiembre del 2023. Entonces vamos a remitirnos a esta época, a esa época y pensar hoy día qué hemos aprendido desde entonces, qué necesita un cierre. Para realizar ese o cualquier cierre debemos ser conscientes de dónde y cómo vamos a culminar algo. Es la sensación, porque concretamente puede que no estemos culminando algo, pero ¿dónde sentimos que debemos organizarnos de una manera diferente o a nivel tangible? Pero recuerden que todo parte desde dentro de nosotros mismos. En la medida que seamos capaces de respondernos qué somos o quiénes somos, necesito cambiar o diluir una vieja estructura. ¿Qué voy a hacer concretamente para hacerlo? Recuerden lo que les comentaba en el primer episodio de esta temporada cuando hablamos de Saturno en Piscis, que es la sensación de que lo que entiendo como equilibrio o estructura debe probablemente cambiar, porque esas estructuras ya no serán rígidas, sino que podría tratarse de una estructura tan general como encarnar, o sea, los desafíos de estar acá y de entender sistemas intangibles para poder operar en la materia de la mejor manera. O sea, cosas que no son, que no se ven a simple vista, ¿cómo podemos llevarlas a tierra, a la cotidianidad? Por ejemplo, tengo un amigo que nunca se había decidido por profundizar en estos temas, que al fin y al cabo es profundizar en uno mismo, porque uno es fractal del universo y por tanto si entendemos lo cosmogónico, en algún punto seremos capaces de entendernos también a nosotros mismos. Mi amigo tenía la curiosidad, pero se resistía hasta que a mediados del año pasado comenzó a estudiar, a meditar y luego de años sintiéndolo, digamos que no fue hasta hace poco que comenzó a hacer todo esto, incluso a tomar terapia. ¿Y qué pasó? Bueno, pues comenzó a cambiar su rutina, su trabajo, se mudó, comenzó una nueva relación. ¿Y cómo ocurrió esto? Mágicamente. Bueno, si se quiere pensar que fue mágico, te lo apoyo, porque cuando comienzas a trabajar en ti, en tu autoconocimiento y a desarrollar tu potencial, la magia aparece. De eso se trata la magia. Y muy a propósito de esta energía de la temporada, se dio cuenta que estas estructuras no eran visibles en un primer lugar. ¿Y dónde empezaban? Pues precisamente dentro de él. Esta semana y esta temporada es un poco de saber que los límites los pones tú, que las estructuras que necesitamos o las que no, no necesariamente las podremos palpar, sino que empezarán desde dentro. Nuestro contexto nos muestra siempre lo que debemos hacer, lo que es mejor para nosotros, pero ¿acaso lo miramos? ¿Hacemos caso a cada señal del universo? ¿Nos escuchamos y actuamos en consecuencia? Yo les recomiendo que estas preguntas las anoten y se las respondan durante un ejercicio de journaling. Esta es una semana donde es probable que nos aparezcan ciertas temáticas que puedan esclarecer muchas cosas, pero que esta información no venga directamente a la mesa, sino que la sintamos o sepamos qué hacer desde nuestra intuición.
Se trata de un ritmo que se está moviendo hacia otro lugar, pero muy sutilmente, aunque algunos a lo mejor no lo vean así, pero en general puede estar sucediendo lento, pero donde probablemente vamos a necesitar un primer paso. Yo diría que esta semana hay una importancia de dar un primer paso, que creo que estos primeros pasos son lo más importante y lo que más cuesta a su vez. Una vez que nosotros sabemos lo que necesitamos, a veces cuesta tomar acción. A veces no significa salir al encuentro físico de algo, sino hacer algo pequeño, pero que bueno, pues tendrá un resultado relevante para nosotros. Lo que se conoce como los baby steps, esos pequeños pasos. Creo que es algo así como detectar el insight cuando nos viene a nivel, no sé, de intuición, de corazón, de estómago. Casi siempre es por ahí por donde nos llega una información o una emoción y luego lo traducimos a lo mental. Entonces, ¿cómo podemos sentir e ir incluso desde ahí, operar desde ahí antes de llevarlo a lo mental? Yo creo que esta semana es un poco de eso. Para hablar sobre estos días, yo quería traer un ejemplo de la transmutación alquímica y sus fases. O sea, no sé si ustedes han escuchado sobre la alquimia, sobre todo la alquimia medieval, que hablaba del solve e coagula, que es un principio sobre el cual versaba toda esta tradición alquímica. Es como un tándem, ¿no? Una pareja que habla de disolver y coagular. Creo que si no todos, pero el eje Virgo-Piscis y esta luna llena con Venus, Marte, Plutón en Acuario, todo en general, y toda la trama astrológica, todos los aspectos que hacen entre sí, todo lo de este tiempo evoca a todo esto, a todos estos procesos alquímicos. Algo que debe ser primero descompuesto para que se construya una nueva forma. Por ejemplo, los alquimistas extraían los metales de la tierra y era como el proceso de solver o de disolver, y luego se le daba una nueva forma a través de un proceso, coágula. Dicho muy brevemente, pero esto habla de lo literal, pero también de un proceso de transmutación interna o de la conciencia. Ellos creían que podían transmutar el plomo en oro y es simbólico también, pero habla de nuestro proceso de conciencia. Aludían a los elementos aire, fuego, agua, tierra. Y uno de sus preceptos era que para que se usara la piedra filosofal que ellos buscaban, o sea, que era esa sustancia capaz de transformar un elemento en otro, se debían tener todos estos principios presentes. La cosa era que para que algo cambie de forma, había una forma, o sea, había otra que debía disolverse. Esto muy resumido, ¿no? Pero para que entiendan. Entonces, para ellos se habla de 4 etapas del proceso químico. La primera, que es la nigredo, sería como el ciclo de esa transformación, donde aún no se tiene conciencia de lo que pasa. Puede ser un proceso intenso, porque tocaría encontrarnos con producciones inconscientes, mirar partes nuestras que no habíamos mirado o iluminar aquellas que están en sombra. Puede haber miedo, angustia, porque puede que sean estas primeras sensaciones de la transformación. También se dice que puede haber una intensificación con el paso de los días y creo que aún estamos viviendo ese proceso. O sea, creo que todavía estamos viviendo cada una de las etapas en general. Pero digamos que en un primer encuentro con estos términos simbólicos fue la entrada de Plutón en Acuario, que tendría que ver con esta primera etapa de la transmutación alquímica. Para Jung, por ejemplo, sería el equivalente del encuentro con partes oscuras de nuestra psique y el encuentro con intuiciones, pensamientos que han sido rechazados a lo largo de la vida. Y creo que, como les decía anteriormente, aún estamos aquí y que estas etapas no es que van una cronológicamente luego de la otra, sino que podemos ir experimentándolas todas al unísono y ver cuándo estamos en presencia de una etapa o de otra. Hoy vamos a hablar de dos, de esta nigreo, que es la primera etapa, que es como si viniéramos de ahí. Y ahora nos encontráramos con la segunda etapa de la fase alquímica, que es la albedo, donde se habla desde el hecho simbólico de una luna que refleja la luz del sol, tal como hacen las lunas llenas y tal como lo hará, por supuesto, esta luna llena del 24 de febrero. Empezamos a cuestionar nuestra identidad durante este proceso, se dice. ¿Con qué estamos identificados? Es la búsqueda de un orden virginiano,
porque estamos hablando de que si el Sol entra en Piscis, lo que tiene frente es Virgo, que es donde ocurre esta luna llena. Piscis se relaciona con la disolución, con un registro de estímulos para su disolución. Aquí se produce también en esta fase lo que se llama la boda química o la sisigia y erogamia, que en términos simbólicos o alquímicos es reconocer el opuesto, lo que nos queda fuera, y ser capaces de unir o integrar componentes de nuestra propia personalidad, reconocer cosas que estamos proyectando en otros. Por eso mi pregunta inicial fue, ¿quién eres? Y yo te invito a responderla porque va a partir de ahí todo lo que podamos ser capaces de pensar, de generar, de proyectar. Virgo tiene que ver con el arquetipo también de la Virgen y lo sagrado. Pueden buscar otros episodios anteriores donde no sé si es que el sol ha entrado en Virgo o el específico de Virgo cuando recorrimos el mandala zodiacal, porque seguramente pueden amplificar un poquito sobre este signo y su energía, pero es un poco vernos desde esa sacralidad, desde el somos sagrados para nosotros mismos. Por tanto, también el otro lo será. Estoy segura que es complejo, como toda esta trama, y ustedes dirán, ¿cómo una entrada del sol en un signo de una luna llena habla de todas estas cosas? Y a priori puede resultarles complejas o extrañas, aunque créanme que se la estoy intentando explicar en muy breve. Pero lo que quiero que ustedes comprendan es que hay una correspondencia entre cosmos y nuestra psique. Entenderlo no es nada fácil, comunicarlo, que es lo que yo trato aquí, lo es menos todavía. Por eso yo los invito a profundizar, a conocer esta mirada astrológica y a que no quedarse con que si el sol entra en Piscis y hay una luna llena termina y debemos ponernos al servicio de un orden, nuevas rutinas, una época buena para el descanso, el orden, la meditación, que a lo mejor eso es lo que se oye usualmente. Para eso puede ser buena cualquier época. Pónganse a pensar en por eso, primeramente, donde lo apreciamos en primera instancia debe ser desde nuestra propia cartografía natal. Vamos a ver si ya conocemos nuestra carta natal, qué nos está diciendo de nosotros, en qué puntos estamos. Esta vez buena época para los que conocen un poco más astrología, creo, para, no sé, trabajar con cosas como la carta dracónica o de progresiones, en fin. Si quieres también una consulta profunda, personalizada, me puedes escribir a mis redes sociales, @lidacao con y, @los astros susurran, y podemos ver. Pero en general, ¿cómo registras o cómo estás registrando tú este cierre de ciclo? ¿Qué nuevas maneras estás buscando para que tu sistema personal funcione acorde a lo que necesitas y también acorde a un sistema mayor? ¿Qué patrones has detectado y qué comportamientos has sustituido? ¿He puesto los límites correctos? ¿He diluido otros límites? Estas son algunas de las preguntas para esta semana. Ocurre en el grado 5 y ustedes saben que siempre me gusta en términos simbólicos leer lo que Rudyard decía sobre el símbolo, por ejemplo, del grado 5. Estos son una interpretación de los 360 grados del zodíaco a través de una canalización que se hizo. Y el 5 de Virgo, que es donde ocurre la luna llena este sábado, dice, la imagen, o sea, miren a ver ustedes qué le evoca esta imagen, dice, un hombre tomando conciencia de los espíritus de la naturaleza y mediaciones espirituales normalmente desapercibidas. Nota clave, la apertura de nuevos niveles de conciencia. Yo creo que es la toma de conciencia de otro orden, se ve en lo cotidiano, lo sagrado, se entiende la función de las cosas, de los eventos, la conciencia transgrede gradualmente lo material, encuentra un sentido, un sostén, también desde la astrología cabalística, decirles que Piscis sostiene el zodíaco entero, se dice esto. Así que mi consejo es que cuestiones, que te cuestiones a ti mismo en primer lugar, se enfoquen en ustedes, en su proceso. Nuestra psique tiende a querer encontrarse con nuestra esencia. Nuestra alma recuerda, nuestra neshama, que es, desde el punto de vista cabalístico, este nivel de nuestra alma, conoce de dónde viene y nos alerta, digamos, nos manda esas señales. Y creo que hay que ser capaz de escucharlo, de sentirnos más, de ver esas señales. Así que, bueno, quiero que esto no sea muy extenso. Les agradezco por la escucha, les pido disculpas porque hoy ha salido el martes
porque no he tenido tiempo anteriormente por cuestiones de trabajo, pero a partir de la semana que viene retomamos nuevamente lunes y viernes los espacios. Los lunes vamos a hablar sobre la energía astrológica de la semana muy brevemente y algunas cuestiones arquetipales, astrológicas, y los viernes los encuentro en este espacio de conversaciones para conocer el camino y la mirada de todas estas personas que aquí vamos a tener. Les mando un abrazo grande. Recuerden seguirme en las redes sociales @lidacao, @losastrosusurran, y suscribirse sobre todo a podcast desde la plataforma que lo escuches. Si es desde YouTube, suscríbete, activa la campanita, déjame un mensaje para saber qué te pareció el episodio. Anímate a hacerme cualquier pregunta. Si lo ves en Apple Podcast, pues puedes dejarme un review, 5 estrellitas, y de igual manera calificar el podcast si lo escuchas en Spotify. Te mando un abrazo grande y te deseo feliz semana.